Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, quería comentarles que lamentablemente el episodio 4, este episodio, tuvo problemas técnicos a la hora de la grabación y los primeros 35 minutos del episodio están dañados, es decir, se traba el video, hay problemas con el audio, así que nada, estuve pensando qué hacer, pensé en no subirlo, tratar de grabarlo de nuevo, pero la verdad que salieron tantas cosas buenas del episodio que prefiero subirlo como está, son cosas que pasan. Lo que recomiendo es los primeros 35 minutos, si pueden escucharlos en vez de ver el video mientras están en el auto, mientras están cocinando, mejor. Si se quieren sentar a verlo y ven de que el video se traba mucho y se ponen nerviosos y no quieren, no les gusta, adelanten el episodio hasta el minuto 35. A partir del minuto 35 tenemos más de una hora de episodio que está perfectamente grabado y en donde hablamos cosas muy interesantes. Así que los invito a eso. Si ven de que no quieren ver la primera parte de la entrevista porque está muy trabada, porque está muy dañada, adelanten la entrevista hasta el minuto 35. El resto está perfecto. Gracias a todos, espero que lo disfruten. Chau, chau. Buenas tardes, gente. Episodio número 4 de Metamorfosis. Bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un episodio especial porque somos más de uno. Tenemos, la otra vez les dije que íbamos a usar al chat, los chicos detrás de cámara, pero hoy tengo a dos invitados. Uno repetido, crack, y otro nuevo que vamos a, de nuevo, sacarle el jugo como todos los invitados que han venido hasta ahora. Paso a presentarlo de una. Bueno, padre, esposo y alguien que nunca paró de moverse. Jugó rugby por 13 años. Entrena y compite en CrossFit desde hace 11 años. En un Open de CrossFit, que es una competencia importante, quedó en el puesto 837 a nivel mundial en su categoría. Y en su tiempo libre, entre otras cosas, practica arco y flecha, que es algo que me interesa bastante también. Con todo este recorrido en el deporte, hoy nos viene a compartir, entre otras cosas, sus claves para la longevidad. Bienvenido, Germán Benzadón. Gracias por venir, Ger. Bueno, Nos conocemos hace mucho, placer. pero bueno, antes de seguir hablando, quiero presentar a mi compañero entrevistador que me va a ayudar en esto. Amigo de la casa, founder de K8 CrossFit y una referencia en el mundo fitness de Mendoza, Juan Ignacio Moreno. La gente te pidió. La gente lo está viendo. Así que bueno, va a estar muy bueno. Yo creo que el objetivo de esta entrevista, más allá de hablar con amigos sobre cosas que ellos específicamente conocen mucho, es tratar la longevidad. Porque considero que el GER, vos de hace mucho que nos conocemos, pero siempre has sido muy un erudito en todos los temas de deporte. No sé si es porque vos lees mucho sobre el tema, porque ves podcast. Bueno, una cosa en común que tenemos es que vos ves muchos de los mismos podcasts que Somos veo grandes yo. consumidores de las mismas cosas. Exactamente. Soy curioso. Sí. Y está en mi naturaleza ir detrás de la información que creo que me puede aportar algo o me puede mejorar o cambiar o hacer más eficiente mi tiempo o mi o cuando me veo involucrado en algo, trato de ahondarlo hasta donde puedo para no poner el esfuerzo en lugares que Exacto. no es nada. Pero autodidacta, en el sentido de que, 100%, claro, sí. o sea, ves muchos A ver, podcasts, lees 100%. mucho. He hecho un montón de capacitaciones, pero si tuviera que decirte de a dónde viene lo poco que he aprendido, de la curiosidad.
de buscar información abajo de las piedras. Claro, y la idea es eso. Yo sé que vos sabés muchas cosas, no solo en lo funcional, que se pueden aplicar en el día a día entrenando, o de forma motivacional también, sabés mucho, pero lo técnico, sobre todo, que es de lo que yo quiero aprender bastante, y tratar de relacionarlo al día a día de la gente. Esa es la idea. Sí, tratar de bajarlo Claro. Y una de las razones también por las cuales me imagino esta entrevista entre los tres es porque en realidad muchas veces los escucho a ustedes dos en el K8 hablando de temas similares, o sea, de temas que quiero tocar hoy. Entonces, bueno, sin ir más lejos, quería comentar un poco mis expectativas o los temas que vamos a tocar en esta entrevista. De nuevo, ya dije que va a estar relacionado a la longevidad, quiere decir que puede ser de interés para gente que tenga arriba de 30, 35, 40 para arriba. Y los temas que quiero tocar son problemas por cambios hormonales que trae la edad, problemas típicos de salud en adultos mayores, suplementación para mayores, ejercicios para vivir más y mejor, nutrición, chequeos médicos importantes y por último, una categoría que va a estar muy buena hablar con vos porque ya estuvimos hablando un poco de eso anteriormente, es la paternidad, cómo criar hijos en esta era. Entonces, todos esos son los temas que vamos a tocar en esta entrevista. Estoy seguro que va a estar bastante linda. Juani, bienvenido hermano, gracias por estar de nuevo acá. Un placer, un placer. Me encanta. Bueno, arrancamos con el tiroteo de preguntas al GER, así que cualquier cosa que vos tengas también me interrumpí y le tiramos. ¿Cuántos años tenés, GER? 48. 48 años. ¿Y cómo fue tu introducción al deporte? O sea, ¿hiciste deporte toda tu vida? Toda la vida. Mi primer contacto con el deporte, lo cual seguramente ha sido, no ha sido así, pero mi primer recuerdo deportivo ha sido salir a correr con mi papá de niño chico de 4 o 5 años y salíamos a correr por la playa. Probablemente el pobre hombre no corría, pero me hizo creer a mí y yo crecí convencido de que yo salía a correr. Y después fue claramente él el que me llevó a jugar al rugby de bastante chico. Y después de algunos impases lógicos en algunas etapas, desde los 10, 11 años que empecé a jugar al rugby, no paré nunca. Cuando el rugby se terminó, fui buscando la vuelta hasta que encontré el CrossFit y después fue el CrossFit hasta hoy. Claro, y en el medio hubo otras cosas, pero siempre hubo algo que hizo que yo estuviera así, bastante activo todo el tiempo. Claro. ¿Y tenés algún recuerdo de chico de por qué te gustaba el deporte? ¿Que era una sensación después de entrenar? ¿Era una sensación de...? Mira, la verdad que cuando vos descubrís que esto, a ver, te haces consciente ya de grande de esto, pero es algo que siempre lo tuviste y no eras... no sabías que estabas, subirte al árbol, te subí al árbol y saber que si tenés que salir corriendo, corres, y si sabés que si hay algo pesado y lo tenés que alzar, podés. Eso hoy, o sea, más allá de la sensación agradabilísima que eso te transmite, cuando sos chico también la tenés y también la usás y también vivís con esa virtuosidad, si se quiere, que por suerte la descubrí de muy chico y no la perdí nunca. Y yo creo que fue el gran motor que hizo que siempre estuviera buscando cuando alguna actividad dejaba de ser la principal o por algún motivo se terminaba o se apagaba, instantáneamente aparecía la búsqueda de algo, de otra más. Pero cuando eras chico, por ejemplo, tenías una, entre comillas, bajada de línea de tu viejo, poner y decir, che, tenés que ser disciplinado con esto para... Sí, mi papá jugó al rugby mucho tiempo. Mi papá jugó 13 años en la primera de los Tordos. Otra época, otro contexto, pero fue él el que me llevó, fue él el que me llevaba todos los fines de semana, me acompañaba, iba a todos los partidos. El apasionado. Él, sin duda. Y hoy mi viejo tiene 76 años y sigue corriendo. Esta mañana salió a correr. Entonces, ¿qué es lo que yo trato? Quizás me estoy adelantando un poco a los temas, pero es lo que yo trato con mis hijos. O sea, los hijos somos muy buenos copiando y somos malísimos escuchando. Entonces, si ellos me ven hacer gimnasia, tengo muchas más chances que si se los digo y los torturo.
Fue el caso de mi papá. O sea, yo no tenía que pensar si mi papá iba o no iba a hacerlo. Yo sabía que lo estaba haciendo. Eh, ese legado claramente en mí, su tarea está cumplida conmigo. Espero tener el mismo éxito con mis hijos. Claro. Y en ese momento suplementabas con gimnasio también, o sea, durante tu época de rugby. No. O sea, cumplía, era requisito ir al gimnasio, al menos en la pretemporada y en alguna otra época del año era obligatorio, si no te quedabas afuera. Iba. Pero nunca me gustó mucho. El gimnasio. Sí, es lo que estamos entrenando y entrenamos todos los días. Es lo que, Y, sin duda, y el chico es muy importante para construir la confianza. Yo lo veo mucho ahora que estoy entrenando a los chicos, que tengan confianza y que crean en ellos mismos. Decir, che, yo puedo hacer esto, puedo salir corriendo, puedo saltar, puedo... El niño que no trabaja eso va a tener dificultades a lo largo de su vida, sí o sí, donde él se va a enfrentar a situaciones y va a decir, no, esto no lo puedo hacer o esto nunca lo he hecho. Y es clave trabajar eso a través de la actividad física porque para mí es la mejor manera. Y yo creo que también tiene en el desarrollo, tiene que afectarte en la confianza personal también, en esa sin época en duda, la que hay mucha vos fragilidad. empezar a hacer algo que no podías hacer físicamente. Te da un buffer, o sea, te da un estímulo de confianza tremendo. Eh, Sí, y la frustración que te generó haberlo logrado, o sea, al principio fallar, fallar. haber vencido esa frustración, o Exacto. sea, haberlo hecho a pesar de la frustración y a pesar del fracaso. Y que de golpe empiece a salir, empiece a ocurrir. La O sea, otra vez, no hay libro que te enseñe eso. sí. La otra vez en el K8 vi a creo que le pregunté cuántos años tenía, 12 años, estaba entrenando en el Hermano, Open con nosotros, ¿o no? sí. Eh, ¿Qué impacto debe tener en la vida vos que decís que has visto alguna transformación, algún cambio así Sí. de que arrancó? O sea, pues ya lo Sí. veía muy confiado, ¿viste? Mira, Iba caminando había así un con chico una... que iba al box, en los inicios del box, que yo una vez le dije al Juan, le ha cambiado la mirada. Claro, O sea, más claro. allá de su físico, que era evidente que estaba haciendo cosas, Sí. entró un chico, más allá de su apariencia física, que cambió muchísimo, era un chico que, viste, con la mirada caída, con qué sé yo, de Claro. golpe venía con la pera adelante, los dos ojos, viste, Sí. clavados en Sí. era Sí, sí. impresionante. Sí, entran con otra cabeza. Me pasó cuando lo saludé a él. Obviamente el error ahí es tratarlo como si fuera un niño. En realidad lo tenés que tratar como, viste, como un par. Y lo saludo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? ¿Cómo? ¿Todo bien? Sí. ¿No? ¿Estás entrenando? Sí, ¿vos? No, o sea, pero impresionante. Y dije, qué bien que Sí, está sí. acá este pibe. Sí, que bien que está ahí, que no está con el celular en su casa. Claro. Sí, Así que espectacular eso. ¿Y cómo fue que conociste CrossFit? A ver, en esas, cuando el rugby se me acabó, hubo un tiempo, quizás en mi prime no hice nada. Medio que sin ganas, a hacer gimnasia en serio, no a ser activo, que siempre lo he sido, sino a ocuparme. Y estuve un par de años haciendo gimnasia con unos programas buenísimos que los hacía en mi casa y entrenaba fuerte, entrenaba 5 o 6 días a la semana, bien. Y después y me acostumbré a hacerlo antes de salir de mi casa a la mañana muy temprano, a la madrugada. Y entonces trabajaba un ratito, hacía gimnasia, me pegaba un baño y salía. Ese tiempo de la gimnasia se lo empezó a comer el trabajo y había días que no podía hacer gimnasia porque ya me tocaba la hora en la que tenía que irme sí o sí. En ese momento mi cuñado acababa de empezar en el box, que los chicos acababan de abrir. Entonces me dice, mirá, andá, qué sé yo. Yo sabía que todas las horas en punto, o sea, a las 8, a las 9, a las 10 arrancaba una clase, a pesar mío. O sea, si yo no estaba, arrancaba igual la clase, entonces tenía la libertad de acoplarme a la hora que yo quisiera. En esa época yo tenía una empresa era constructor de jardines. Entonces yo tenía muchísima carga laboral hasta las 8 o 9 de la mañana y después tenía un agujero bastante liviano de laburo entre las 9 y las 11 y media, 12. Entonces siempre me las arreglaba para en alguna hora aparecer por el box. Eh, Así arranqué. Así descubrí el CrossFit, totalmente
determinado a no hacer la mitad de los movimientos y convencido de que era una porquería, que no estaba tan bueno, pero era una alternativa que en horario ¿Por qué me pensabas servía. Por las mismas cosas que todo el mundo, viste, porque vos, la mayoría de la gente no sabe de qué se trata el CrossFit. Cree que sabe porque vio alguna vez un video, se cruzó con algo. Y la realidad, como toda actividad, cuando vos, tu primer contacto, tu primera impresión, siempre es la que vos tenés de los profesionales, de la competencia, y si vos crees que jugar al fútbol es lo que hizo la selección hace 2 días, estás equivocado. O sea, cuando vos vas a jugar al fútbol no se parece a lo que vos haces con lo que hacen ahí. Y lo mismo ocurre con el CrossFit. Entonces vos ves gente haciendo cosas que vos no vas a hacer nunca. Y vos crees que si no haces esas cosas, no podés, no vas a hacer CrossFit. Claro. A ver, es equivocación al 99%, porque los movimientos son esos. Pero el CrossFit tiene, que si querés lo podemos hablar en otro momento, pero no era tu pregunta. Entonces así arranqué con un montón de asteriscos y de condicionantes autoimpuestos. Como el 85% de la persona que empieza en CrossFit. O más. O más. O sea, que en realidad es el motivo por el que no empieza en CrossFit. Claro. O sea, o dicen, no, bueno, cuando esté mejor voy. Yo arranqué, porque no tenía alternativa. Era eso o volver otra vez para atrás, retroceder los 2 años que había ganado. Sí, para colmo en esa época hacíamos CrossFit Mucho, duro, mucho más de la hardcore vieja que el que escuela, hacemos, exacto. de la vieja escuela. ¿Cuál es la Eran- diferencia? Y yo ahora planifico apuntando a mejorar la salud de las personas, al estado físico en general, no tan puntual en los ejercicios de competencia de CrossFit. Y en el momento que nosotros arrancamos con el box, seguíamos una planificación que era CrossFit duro y puro y el CrossFit de la vieja escuela, que en ese momento era levantar pesado y hacer Y sí, gimnasio. sí, y ponele. terminar al borde del desmayo. Claro. Alejadísimo, ahora alejadísimo es de lo que otra- debe ser. Otra filosofía Pero tenemos. bueno, volviendo a tu pregunta original, así arrancó mi experiencia. 15 días después era un enfermo. Y 2 meses después ya estaba anotado en una competencia. Sí. Pero tal cual es. Sí, tal cual. O sea, empecé 3 veces por semana, no me duró ni un mes. Sí, lo que tenía también en esa época que, como habíamos largado el box y queríamos captar clientes, como dijo el Ger, dábamos clases cada 1 hora. Y habían clases como las que tenía el Ger, que estaba él solo. Bueno, ¿Entendés? llegaba y estaba el Juan solo. Entonces, Entonces, che, entrenemos, sí, entrenemos juntos. O sea, él se ponía en coach y me daba clases o entrenaba conmigo, que era mucho mejor para los dos. sí. Entonces entrenábamos, solos. Sí, y una pregunta que te quería hacer era, ¿cómo te ha cambiado la forma de entrenar y la cabeza también relacionado a cualquier deporte? Vos arrancaste con rugby y después fue CrossFit, pero a lo largo de los años, por ejemplo, diferencia entre los 20 con los 30, con los 40, porque en mi caso, yo te puedo decir, cuando yo era más joven, o sea, a los 20, arrancando a los 20, era, viste, como decimos, más manija, en el sentido de, estás tratando de demostrarte a vos quizás de que podés hacer tal cosa, y después cuando empezás a madurar un poco, decís, che, pa, no es necesario que yo hacer esto si sé que es muy arriesgado. Responde vos y después cuento la verdad. La diferencia grande se ve. A ver, yo cuando jugaba al rugby era muy chico, tenía 20, 22 años cuando dejé de jugar. Yo quería ser Puma. ¿Viste? Me hubiera gustado ser neozelandés para ser All Black. No tenía ninguna chance de serlo, pero era mi intención, mi actitud, y yo me acostaba a la noche pensando en eso. Salía a la cancha a comerme la cancha. Hoy, a los 48, yo tengo o sea, la misma sensación de logro la consigo con un buen día de entrenamiento. Y un buen día de entrenamiento es haber obtenido de mi tiempo el que tengo, el que le haya podido asignar ese día, que a veces es 0. Yo, por cuestiones, no sé, la vida se te pone al medio. Y muchas otras veces son 2 horas. Entonces, cada vez que voy manejando al box, yo pienso, ¿cómo es el mejor uso que yo le voy a dar a este tiempo que ya decidí dárselo a esto? Y hoy lo mido con el esfuerzo o con
A ver, con la concentración o con el esfuerzo o con el grado de intensidad que yo le puedo aplicar a ese día, que siempre es relativo, siempre es en base a mi posibilidad de hoy. Capaz que llevo 2 días durmiendo pésimo, capaz que entonces, si yo lo pasara a resultado, que fue cuando yo arranqué CrossFit hace 11 años, a ver, yo quería mejorar los tiempos, yo quería, el CrossFit tiene algunos protocolos de trabajo que son para todo el mundo igual, tienen nombre, entonces vos siempre el mismo peso, el mismo tiempo, el mismo formato, entonces vos podés medirte hoy con hace 2 o 3 años. Eh, yo antes quería mejorar todas esas cosas. Hoy me encantaría hacerlo, pero no es mi objetivo principal. Mi objetivo es poder hacerlo, mi objetivo es poder hacerlo bien, mi objetivo es poder hacerlo a un nivel de intensidad con el cual yo quede conforme, con el cual yo entienda que consigo la adaptación física, que es de lo que estamos hablando, que yo fui a buscar. Y si el tiempo acompaña, buenísimo. Si el peso que yo quería es totalmente secundario. ¿Querías hacer una acotación vos sobre el tema No, yo que lo conozco de hace 11 años, la pregunta cómo le fue cambiando la cabeza, y yo creo que este último tiempo sí ha tenido como un cambio de paradigma, de decir, voy a entrenar así como acaba de decir él, y no buscando superar, porque cuando estamos entrenando y estamos uno al lado del otro y uno levantó el peso y el otro, es como que vos mismo te vas cebando y decir, quiero seguir, Sí, quiero... son Ahora yo lo veo a él todos mucho más maduro en ese competitivos. sentido, digo, voy a hacer con este peso, yo voy a hacer con Claro, este. claro, claro. A eso me refería un poco. Antes no, antes era, nos carrereábamos. Sí. Sí, no sé si eso es una cuestión de... El grupo que entrena juntos, Ujú. ¿no? O sea, Sí, de puede los ser. dos, mía, tuya y de alguno más también, seguramente. Eh, pues bueno, vuelvo a lo mismo. O sea, vos vas una de las cosas que fuiste a buscar es poder volver mañana. Entonces, si vos estás todo el tiempo jugando con fuego, en algún momento te quemás. O sea, Claro. no, Sí, si yo vos siento... querés todo el tiempo estar mejorando, tenés que ir a los límites. Tenés Sí, que siempre estar al borde del límite, porque si no, la adaptación que vos provocás, en el mejor escenario es mantenerte. Pero si te querés superar, tenés que ir un poquito más allá todo el tiempo. Sí. Bueno, Sobre todo yo hace rato que frené eso. O sea, yo creo que he sido siempre bastante consciente y mi prioridad ha sido volver y ha sido no lesionarme. En esto yo arranqué grande. eh, grande, era mucho más chico que hoy, pero tenía 37 años, o sea, era grande. Ya sabía a ver, no es lo mismo lesionarse a los 27 que a los 37, ni hablar a los 47. O sea, la vuelta a la misma lesión, idéntica, la vuelta cada vez es más larga. Y conseguir lo que uno va consiguiendo cada vez es más difícil con la edad. sí, Entonces, el mantenerlo. patrimonio que tenés lo cuidás como oro. O sea, yo no quiero no tener la posibilidad de hacer... la producción que quedaste en una posición impresionante en el Open, ahí podemos hablar de eso, pero después migró un poco quizás a disfrutar el hecho de que en un buen entrenamiento un día ya te está aportando una barbaridad de cosas para tu Sí, estilo de vida. Que eso es algo con lo que la gente que nos escucha quizás puede sentirse más interpretado. Pues, a ver, la persona que nos está escuchando quizás es recontra competitiva, ha hecho deporte toda la vida como y qué sé yo, pero igual hay otras razones por las que la gente igual debería buscar el entrenamiento diario. mira, cuando vos te das cuenta que estar entrenando es lo que fuiste a buscar y no el resultado de haber entrenado, sino poder estar entrenando. Porque eso involucra un montón de cosas, sobre todo grande. Primero, tiempo no sobra a casi nadie. Entonces, el hecho de haberte regalado, si querés, ese tiempo para vos y poder usarlo realmente para vos, para algo que, más allá de los beneficios lógicos y evidentes, eh, o sea, solo eso ya debería ser motivo suficiente para que vos estés ahí.
cuesta mucho encontrar eso. ¿Viste? Quiero ser más flaco, quiero ser más musculoso, quiero ser más... Eh, todos vamos detrás de eso. En algún momento, o sea, no desaparece ese objetivo, pero pasa a un segundo plano. Y vos lo que querés es estar ahí, es estar entrenando y estar en condiciones de entrenar a ese nivel o en esa actividad. O sea, esto vale si te gusta jugar al pádel o al golf. Si vos quisieras hacer un entrenamiento que me puedas comentar ahora para vivir muchos años más de lo que tenés planeado, para decir, no, yo quiero estirar mucho mi vida, pero no tanto en tiempo, Ya lo sino está también, haciendo. también en calidad, claro. Sería básicamente preguntarte cómo es el entrenamiento que vos estás haciendo, que ojo, habría que compararlo también con una persona que no está tan entrenada como vos y que está pensando quizás ahora recién empezar a entrenar. Entonces, primero preguntarte eso y después cómo lo adaptamos a alguien que está arrancando. Mira, la respuesta es la misma para todo el mundo, pero siempre es depende. Vos, cómo y qué, es lo mismo para todo el mundo. Tenés que hacer fuerza, sí o sí. No te salvas de eso. Y tenés que agitarte. O sea, si vos no te agitás, a ver, y eso a un estímulo cercano al 80% de tu propia capacidad. No tiene por qué ser la del Juan, la tuya y la mía no tienen por qué coincidir. Pero el umbral al que nos acercamos tiene que coincidir. Si nos monitoreáramos con herramientas precisas, todos deberíamos llegar al mismo estímulo. Ahora, ¿cómo conseguís eso y por qué depende? Porque depende de tu tiempo, depende de tu experiencia. Yo no te puedo decir que hagas cosas eh, si vos no tenés coordinación, no te puedo proponer ejercicios si vos no sos coordinado. Si vos no tenés movilidad, hay cosas que no vas a poder hacer. Y por otro lado, depende de cuánto tiempo tengas. Y en tercer lugar, ¿qué ganas tenés? Porque si vos vas porque tenés que hacerlo, a ver, es mejor que si no vas, pero estás en problemas. Tenés que encontrar la manera de ir porque Disfrutar. querés, no porque tenés. Eh, y no es tan fácil hacer ese cambio mira, voy porque me toca, o voy porque quiero ser flaco, o voy porque me gusta, voy porque quiero ir, voy porque me hace bien haber ido. Eh, y después, el contenido de eso, en un mundo perfecto, lo cual está alejadísimo de la verdad, vos deberías hacer fuerza 3 o 4 veces por semana, mucha fuerza, a lugares cercanos al 80-90% de tu capacidad. En ejercicios compuestos, ¿qué quiere decir eso? Ejercicios que involucren más de una articulación, idealmente varias, no dos. O sea, más de una ya son dos, si son 5, mucho mejor. Lo que en otros términos se dice ejercicios poliarticulares. Y deberías hacer por lo menos otras 2 veces a la semana algún ejercicio de baja intensidad monoestructural de larga duración. Caminar con peso. O sea, caminar no es gimnasia, es caminar, es desplazarse. Trotar es gimnasia. Caminar pero con peso. Escalar. Pero no caminar en el llano. Está buenísimo pasear al perro, es maravilloso, pero no es gimnasia, estamos hablando de gimnasia. Y después deberías hacer algún tipo de actividad de mucha más baja intensidad que sea regenerativa. A ver, estamos hablando de que no trabajás, no tenés hijos, no nada. Entonces tenés que empezar a buscar cosas que sean un poco más eficientes. O sea, ¿cómo haces para entrenar 2 horas, 2 días por semana cuando una forma Me gusta el cierre que le va a dar. de no, Sí. de no tener, o sea, de no necesitar esas 4 horas de estímulo aeróbico de baja intensidad, es lo que se llama HIIT, que es el ejercicio de intervalos de alta intensidad. O sea, el beneficio, y hay opiniones científicas encontradas. O sea, claro, vos ya lo dijiste, yo no soy médico, no soy técnico en esto. Podemos, si querés, citar a un montón de gente que dice, o sea, yo soy un gran repetidor de lo que dijo otro. O sea, trato de buscar, de ir a las fuentes y hablar. Pero vivís lo que predicás.
que ese es Sí, el tema, sí, con o mucha sea, gente que puede saber mucho, pero te estoy contestando con lo que yo hago. por eso, todos los días. Pero bueno, la forma de comprimir esas 4 horas es con ejercicios de alta intensidad, en intervalos. Hay varias maneras de hacerlo, pero es básicamente esfuerzo máximo en un tiempo muy corto, descanso, y eso lo repetís una serie de veces. Te lo estoy simplificando mucho, pero bueno, y la fuerza, lo mismo. Si vos elegís ejercicios poliarticulares, si vos vas al gimnasio y haces bíceps, estás trabajando una articulación, o sea, el codo, y estás trabajando un grupo muscular si haces un ejercicio eficiente de bíceps, pero es un músculo. Si vos haces una dominada, el bíceps lo ejercitaste, pero también ejercitaste toda la espalda y también una parte del hombro, también el antebrazo, también, si hiciste bien técnicamente, si lo ejecutaste bien, también todo el core. El core es la cintura abdominal medida desde el pecho hasta un poco más arriba de las rodillas, no solamente los abdominales que se ven. Entonces ya hiciste bíceps. El gasto metabólico en el gimnasio tradicional es insuperable, que es para la hipertrofia, porque aísla un músculo y se concentra en un músculo, y para rehabilitar articulaciones o músculos. Para todo lo demás, no es que sea malo, pero, Sí, no tiene aplicación. pero hay alternativas mejores, sobre todo cuando lo medís en tiempo. Y después no son transferibles. Vos fíjate, vamos que es la mejor forma de entenderlo. Un físico-culturista tiene un físico desarrollado a la perfección, pero Hace un no, golpe no es y que se sea mueve. inútil, pero es una fuerza y es poco útil, es poco aplicable, porque no es transferible esa fuerza. Si vos vas a un tipo que hace levantamiento olímpico de pesas, o sea, halterofilia, son 2 ejercicios y 100 complementos de esos ejercicios, pero se concentran en 2 movimientos, que son muy complejos técnicamente, pero involucran a todo el cuerpo. Esos tipos, vos los ves, unas bestias enormes, y saltan, corren, se mueven, se tiran al piso, se agachan, o sea, son muy ágiles, porque necesitan ser potentes. Entonces, cuando vos empezás a buscar forma de combinar fuerza con capacidad aeróbica y potencia, encontrás comprimido todo lo que vos necesitas hacer. Y repito, si vos querés ir a lo perfecto, deberías hacer fuerza estricta 4 o 5 veces a la semana, deberías hacer zona 2, o sea, esta baja intensidad de larga duración 2 veces por semana. Si tenés el tiempo y las ganas, hacelo. ¿Y a dónde lo encontrás comprimido? Es el cierre que Bueno, vamos a dar. Para que sale ahora la Eh, propaganda del en la logo. gimnasia funcional. Ajá. El CrossFit es la de habilidad, de estado físico, de lo que sea. Entonces, vos vas sin saber nada a una clase de CrossFit bien dada y vos ves 5 o 6 tipos haciendo cosas distintas, que es la misma cosa. O sea, están haciendo lo mismo y vos desde afuera, sin saber, vos decís, estos tipos o sea, tienen programaciones o tienen propuestas diferentes, están haciendo lo mismo. Y en el CrossFit no se improvisan esas cosas, que sí ocurren en otras actividades o en otras disciplinas. Volviendo un poco a lo que se ha transformado K8, arrancó siendo CrossFit estricto, CrossFit puro, CrossFit de libro, y hoy, si bien sigue siendo CrossFit, es un CrossFit muchísimo más mundano, si querés, o mucho más aplicable a, Sí, a tu día a día. a tu vida diaria, a tus necesidades físicas No cotidianas, y solo eso, no a la competencia. no solo eso, sino que ahora están incluso dividiendo las clases según un rango etario. De a poco han empezado a hacer eso. O sea, tenés la clase de chicos y también he empezado a ver que separan a los adultos. A los mayores de 65 A los años ya mayores de están con 65. clases Pero ¿por qué te digo? personalizadas. Porque lo que vos decís ahora, estaría bueno que me expliques cómo lo transferís a una persona que nos está escuchando y tiene 65 años y nunca hizo una dominada. Vos le decís hit cardio de alta intensidad y me asusta. Y me No, decís ¿me entendés? O sea, eso es como una estructura que vos vas a adaptar completamente en base a la persona que viene. Sin duda.
pero de la misma forma, o sea, igual lo aplicás, pero a una persona que nunca hizo nada. A un adulto mayor, estamos hablando de un señor de 65, 70 años que jamás hizo nada, podría, si no tiene ningún impedimento físico o ortopédico, suponete que tenga mal una rodilla, que tenga, si no tiene ningún problema de fondo clínico, puede ir a una clase de CrossFit si da con el lugar correcto, porque lo van a sintonizar perfecto con la propuesta y va a conseguir el estímulo exacto ¿viste? Con bastante grado de precisión eh, que necesita, porque a ver, la regla de la fuerza, de agitarse, es la misma para todo el mundo, no cambia si tenés 30 a si tenés 60 o 70, es la misma. La diferencia es que vos a los 20 vas a una velocidad, o sea, vas evolucionando a una velocidad que a los 70 no la vas a conseguir mismo. Porque le pasó algo, porque se ha dado cuenta que está muy mal físicamente y eso acarrea enfermedades o lesiones. Entonces tiene que ir al box sí o sí, porque sabe que si sigue en esa línea va a terminar mal. Y empieza. Y se empieza a dar cuenta que de a poquito, no sé, levantaba la kettlebell de 6, después pasa la de 9, después pasa la de 12 y dice, che, puedo. ¿Me entendés? Empieza a dar cuenta que puede, empieza a ver cambios físicos, obviamente, mentales siempre, desde que arrancó, pero eso es lo que a la gente la hace ir progresando. Y la gente que no hace nada y que va para mejorar su calidad de vida, va a mejorar sí o sí. O sea, es lo que mostrábamos en el grafiquito es 80%, Estoy hablando, te ¿sí? lo voy a pasar. De lo poco que hagan, de no hacer nada, hacer poco, va a mejorar un 80%. Y de ahí empieza la especificidad en cuanto a decir, bueno, sí, ya levanto peso, bueno, quiero levantar más, quiero ser más rápido, quiero ser más, bueno, todo eso ya conlleva otro trabajo, otro estímulo, pero de cero a poco, sí, no sé si adaptarlo, sino decir, che, esto a una persona que viene a estar bien físicamente y a estar saludable, no le suma para nada, y a una persona que compite en CrossFit sí, entonces separar esos dos objetivos, digamos, y decir, bueno, mirá, si vos querés estar bien físicamente, vamos a trabajar esto, y si vos querés competir en CrossFit, bueno, mirá, vamos a trabajar esto otro. Entonces eso es lo que se ha hecho con la planificación, es orientarla bien a la salud, a mejorar el estado físico general. Tenemos personas que tienen un estado físico tremendo y que no saben hacer un muscle up. Y no por eso están menos fitness. O sea, ellos en su día a día se sienten bien, físicamente están perfectos, de salud están 10 puntos y no saben hacer un muscle up, pero porque no es su objetivo y no porque no quieren competir en CrossFit. Entonces, ese es el tema, separar. Nosotros lo hemos hecho en las clases y vemos los que ya están en condiciones de hacerlo y tienen esa intriga, esa ganas de hacerlo, de probarse, se les enseña, se les da, pero el que no, mantiene y puede entrenar perfectamente, igual que el que lo sabe hacer. Claro. Y yo me pregunto cuál es, ¿por qué debería yo, con 65 años, si no he hecho nunca nada, arrancar a hacer deporte? Porque nosotros lo tenemos muy metido en nuestra vida, o sea, no lo pensás directamente, te levantás y vas y lo haces. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los principales problemas como adulto mayor que nosotros podríamos, no sé si evitar, pero ver reducidos por lo menos las chances de tener este problema de salud? Entonces yo he escuchado mucho, vos dame tu opinión, pero yo he escuchado mucho de densidad ósea, por ejemplo, que viste la típica caída cuando sos anciano y te quebraste la cadera y después de eso ya está. Sí, los números son todos conocidos, esos, ¿viste? Después de cierta edad, las posibilidades de terminar muerto, si vos te quebrás, dentro del año siguiente al episodio, son enormes. ¿Por qué? Porque no te recuperás, no por la quebradura no mata a nadie. El tema es que eso te inhabilita y te deja sin movimiento durante unos días largos y el cuerpo no tiene resto para después cuando tiene que volver al movimiento poder hacerlo. Entonces, y si no hay movimiento, listo, te apagaste. Eh, pero, a ver, todas estas cosas, o sea, no estoy diciendo nada que creo que todo el mundo ya lo escuchó esto. O sea,
te puede faltar algún dato que otro, pero todo el mundo sabe esto. La gran diferencia para mí viene desde el punto de vista mental, anímico, viene por ese lado, porque el cambio físico es tan abismal que es innegable, eso va a ocurrir, pero pasar de ser una persona dependiente de asistencia o de ayudas, o al menos limitado en la libertad de acción, producto de tu incapacidad física, o de tu inhabilidad, o tu depresión física, porque no tenés fuerza, porque no te podés mover por tus propios medios. eh, o sea, el hecho de dejar de ser discapacitado en ese sentido, ya solo eso ya te cambia completamente tu forma no sé, de Sí, lo despertarte mismo todos que los estábamos días. hablando de los niños, te Lo pasa mismo, cuando sos grande. lo mismo. O sea, yo me imagino. Viste que dicen que vos volvés a todo en Claro, un círculo. exactamente. Mira, yo veo gente grande que ¿viste? Se va apagando. Me parece, no encuentro quizás definición más mediocre de uno mismo a decir ya soy grande. No, porque yo ya estoy viejo. No. A ver, yo a Juan se lo he contado un montón de veces. En el COVID, yo a mi abuela, que en ese momento tenía 90 años, le dije, escuchame, vos tenés que hacer gimnasia. Una semana después tenía un personal trainer que iba todos los días a su casa a hacer gimnasia. No había hecho gimnasia nunca en su vida. Y empezó a hacer gimnasia a los 90. A ver, ¿cuánto le cambió? Habría que preguntarle, ella está viva todavía. Pero a ver, ella empezó a hacer gimnasia porque su cabeza está en condiciones de decir, o sea, quiero más, quiero estar bien, quiero... eh, entonces ella no estaba esa motivación física, o sea, esa motivación mental, perdón, ella ya la tenía. Pero cuando vos empezás a moverte y te das cuenta de que volvés a tener independencia, volvés a tener eh, todo lo demás, creo que mejora como consecuencia de eso otro. Entonces me parece que el mayor beneficio viene por ahí, no por lo físico. Sí, es muy difícil tener la cabeza y no tener estado físico. O sea, nosotros no lo vamos a poder entender nunca. Pero realmente debe ser una cárcel que están viviendo las personas que en este momento están incapacitadas, como dijiste vos, físicamente, que no pueden moverse o no pueden hacer algo por sus propios medios y están bien de la cabeza. Y hacer el clic de decir, sí, la verdad que me tengo que poner las pilas y tengo que empezar a entrenar para poder mejorar, llevan tanto tiempo quizás así, que ya lo tienen totalmente negado, Sí, o sea, es una incapacidad que ya está, es mental y física porque no puedo y no lo voy a hacer y no me va a salir y no. Entonces también es muy difícil eso y qué bueno que haya gente que a esa edad pueda decir, sí, vamos. sí, pero también es un acto de generosidad. Porque si Sí, vos sos una carga sí, sí. para el que se tenga que ocupar de vos, eh, o sea, está en tu poder hacer algo para que, Sí, está bueno para pensarlo que así. otro no te tenga que hacer las cosas. Solo eso ya debería moverte. Eh, a ver, todas estas cosas empiezan a tener mucho más sentido cuando sos padre. Eh, Porque necesitas estar vigente, estar activo, estar dispuesto, estar disponible. Y yo quiero estar a los 70 años disponible, no hoy, a ver, la mayoría de la gente de mi edad está más o menos en condiciones de estar a disposición. Eh, Porque de esto, a ver, si vamos a competir, buenísimo, pero esto no es una competencia. Estamos hablando de todos los días, estamos hablando de estar vivo y estar operativo, no estar competitivo. El tema es pensar a largo El tema plazo. es, claro, ¿qué pasa si yo sigo haciendo exactamente lo que estoy haciendo? ¿Cómo es mi proyección a 10 años? En mi caso, a mí me gusta la proyección que yo veo. En cualquier Entonces, momento se lo vamos a poder preguntar a ChatGPT y te va a hacer y, un te- gráfico y te va va a a hacer... ser, y va a ser, Físicamente te va a ver así, pero así te va a hacer quizás, costar levantarte de la quizás silla. hoy lo puede hacer. Sí, Quizás si vos le das la información para sí, que sí, lo sí. haga, te hace la proyección. Eh, entonces, es muy difícil ver esto de joven. Cuando vos sos grande y ya empezás a darte cuenta que tu cuerpo funciona bien, pero reacciona distinto y que a ver,
una mala noche de sueño, antes no la pagabas, después la pagabas con un día, ahora me cuesta una semana recuperarme de un casamiento. Y eso que ya últimamente ni tomo, o sea, casi no tomo directamente alcohol. Igual me cuesta la trasnochada. Entonces, cuando eso lo pasás, un mal entrenamiento, si vos no haces bien las cosas, es lógico que no quieras ir más. Si fuiste a maltratarte el cuerpo en vez de a construirlo, lo fuiste a romper. Eh, entonces, uno quizás debería pensar así, debería decir, bueno, a ver, si esto, primero, a dónde quiero llegar y hasta dónde quiero llegar y a qué quiero llegar a dónde quiero llegar. Entonces, sí, bueno, a ver, lo que estoy haciendo, ¿me va a poner más o menos cerca de donde estoy apuntando o me estoy yendo a otro lado? Pero es importante tener ese objetivo, me parece, porque si no te suena la alarma a la mañana Y lo que pasa es que es difícil que vos lo veas si no tenés ninguna alarma prendida. Eh, si vos esperás que se te prenda la luz no sé, del combustible para ir a echar nafta, alguna vez te va a quedar sin nafta. Entonces, si vos sos previsor, bueno, vas un poquito antes. Esto es parecido. Lo que pasa es que es difícil. Si vos no tenés, la gente que no ha tenido contacto toda la vida con la actividad física, es muy difícil que hasta que no tenga un episodio, viste, recapacite o haga algún clic mental Sí. que lo lleve a... Sí, hay gente que físicamente está bien, o sea, o se ve bien, mejor dicho. Entonces dice, no, si yo soy, no sé, genéticamente soy flaco, Claro. O hay no, no gente, necesito. o sea, vos te das cuenta que si vos te trataras como se trata, no sé, Juan o Pedro, estarías muerto. O sea, Sí, yo si me sí. tratara como algunos amigos míos, estaría muerto. O sea, yo no tengo esa capacidad de sobrevivir. Yo me tengo que cuidar. O sea, si no, no. Bueno, y hay tipos que decís, son privilegiados. O sea, no podés. Así tenés que hacer para estar impecable Claro. y no haces nada. Bueno, ese tipo, porque es un privilegiado, no va a hacer nada hasta que no le pase algo, hasta que no se asuste. O hasta que no haya. A ver, y muchos ya son padres. Probablemente hasta que no se asusten. Claro. Hay viste que muchas veces en los estudios hablan de, bueno, también creo que es conocido, que dicen no hay medicamento como el deporte, en términos de todas las estadísticas positivas que tiene versus medicarte, simplemente. Y cuando hablan de todas las causas de mortalidad, viste que dice reduce todas las causas de mortalidad, yo no sabía qué era al principio, pero leyendo este libro, que ahora lo voy a presentar, es las principales, infarto, ACV, cáncer, diabetes tipo 2, Alzheimer, Parkinson. Entonces, bueno, hay miles de estudios que dicen que reduce las probabilidades de que tengas esas enfermedades el simple hecho de hacer ejercicio. Este libro es de uno de los doctores que vos lo conocés, has visto el podcast, se llama Peter Attia, es uno de los doctores más famosos de Estados Unidos y se especializa en longevidad. Entonces, este libro que te lo enchufé a vos en un viaje a Estados Ujú. Unidos y te molí, porque mirá lo que es. Medio Bueno, valija. sí, pero estuve leyendo algunas partes, específicamente del capítulo de ejercicio. Y nada, si tenemos que acudir a alguien que sepa sobre longevidad y que esté actualizado con los estudios de hoy en día, debería Eso es muy ser. importante, la actualización. Claro, exacto, que está actualizado, debería ser él. Sí, Sí. la ciencia del deporte probablemente haya cambiado más en los últimos 10 años que en los anteriores 100. Exacto. No, no, tal cual, por eso creo que es importante. Y lo que he hecho simplemente es sacar citas del libro, cortitas, como para que tiene que ver con este tema, decir por qué me tengo que levantar y tengo que ir a entrenar. Dice, pasar de no hacer ejercicio a solo 90 minutos por semana puede reducir el riesgo de morir por cualquier causa un 14%. Es muy difícil encontrar un medicamento que pueda hacer eso. De nuevo, cuando dice reducir el riesgo de morir por cualquier causa, se refiere básicamente a estas que leí Y a las causas que anteriormente. normalmente matan a la gente, Exacto. enfermedades cardiovasculares, cáncer, las enfermedades de las que se muere la mayoría de las personas. Estudio tras estudio ha encontrado que las personas que hacen ejercicio regularmente viven hasta una década más que las personas sedentarias. Y esto te lo quería preguntar a vos. El VO2 max representa la tasa máxima a la que una persona puede utilizar oxígeno. Cuanto mejor es mi condición física, más oxígeno puedo consumir para producir ATP y mejor es mi rendimiento durante el ejercicio. Esta es una medición que he escuchado yo recientemente. Sí, ahora se ha puesto, no, se ha puesto vigente, no es que de moda, porque es un muy buen parámetro para saber cuál es tu estado físico real, porque vos consumís oxígeno
todo el tiempo, no solamente cuando estás haciendo ejercicio. Entonces, si vos tenés mejor capacidad de usar el oxígeno que entra por tu nariz, todo tu cuerpo funciona mejor. Entonces, si vos tenés alguna herramienta para mejorar esa capacidad del uso del oxígeno, directamente, o sea, es consecuencia directa que toda tu salud mejore. Por eso es una tremenda manera de medir la salud general de alguien con su capacidad aeróbica. Y el punto no es que salgamos todos a medirnos esto, sino que lo presento para después presentar el siguiente estudio que me llamó la atención de este libro, que dice, un estudio, entonces podemos decir de que si vos sos un atleta, tenés un VO2 max alto, y si estás en un muy mal estado físico cardiovascular, tenés un VO2 Sí, sí, max es bajo. una escala para medir tu capacidad Exacto. de trabajo, si querés. De procesar oxígeno. Bien, entonces dice, un estudio de 120.000 personas y otro de 750.000 personas que le hicieron posteriormente y que confirmó los resultados, dice, básicamente dice, si comparamos una persona con un VO2 max muy deficiente, sería alguien que no ha hecho nunca deporte, que tiene malos hábitos y todo, y lo comparamos con una persona de la misma edad y el mismo sexo, con un VO2 max nivel elite, un atleta que esté en el 2% del tope, la persona con VO2 max muy deficiente tiene casi 5 veces más chances de morir que la más entrenada. Entonces, ese es el número que incluso él lo dice acá. Es un estudio que llamó muchísimo la atención porque el número es una barbaridad. O sea, Sí, es una estupidez. 5 veces. Porque aparte, no es que tenés una de 5, es multiplicás tus propias chances por 5 o las dividís por 5, lo cual el número es mucho más grande Exacto. que el que aparentemente es, o sea, porque no estás hablando del 20%, estás hablando de multiplicar tu índice por 5 veces. Exacto. Y cuando yo digo elite, me estoy refiriendo, no se imaginen que me estoy refiriendo a Usain Bolt, me estoy refiriendo a ustedes dos en sus respectivas edades. Atletas. O sea, no se han medido el VO2 max, pero seguramente que están acorde a su edad, muy por arriba de la tabla. Probablemente sí. De todas maneras, Peter Attia tiene otra medición que él hace, no te puedo repetir los valores exactos, pero él tiene de hombres y mujeres 2 o 3 pruebas. Una es la fuerza del agarre, otra es tu capacidad de estar colgado, y en eso determina, te da una valoración de ese resultado, y eso te pone en un lugar bueno, malo o excelente con respecto al promedio de las personas. ¿Qué es lo bueno de estas cosas? Primero, tener información para saber a dónde estás, para ver qué tenés que hacer. ¿Qué es el gran valor que tienen estas cosas? Si vos sabés que sos elite o no lo sos, tu vida no va a cambiar sustancialmente porque no sos deportista, o sea, vos no vivís del deporte, pero sí va a cambiar tu calidad de vida si vos sabés que estás mal y haces algo por levantar el VO2 max o por mejorar tu fuerza, porque no es la fuerza de agarre haciendo ejercicio de fuerza de agarre, es tu fuerza de agarre sin hacerlos. Claro. O sea, vos no podés tener un grip fuerte si todo el resto del cuerpo no te acompaña. Si vos lo único que haces es ejercicio de antebrazo, vas a tener una fuerza tremenda, vas a romper una nuez con 2 dedos. Pero, Sí, pero todo el resto del cuerpo, claro. 2 kilos y cuando te colgás te aguantás. Pero es lo único que vas a hacer. Sí, sí. Y lo que dice que también está bueno para aterrizarlo, decir, che, pará, elite. Dice, el estudio también concluye que de tan solo subir tu nivel de VO2 max de deficiente a promedio significa cortar tu riesgo de muerte a la mitad, asumiendo que vos estás en la base de este ranking de VO2 max. Mirá, si esto fuera, a ver, el tipo que está en el punto anterior al infarto, o Usain Bolt, en la otra punta de la misma línea, Usain Bolt, para mejorar algo, tiene que entrenar otros 30 años. El tipo que está al borde de la muerte, solamente con salir a caminar, ya se sale del riesgo. Sí, y estamos de acuerdo que caminar no es ejercicio. Del riesgo en el que estaba. En el que estaba, Claro. sin duda. A ver, ese tipo, Sí. siendo realista, ese tipo corre un riesgo enorme. Sí, sí, lo asustaba los atrás. primeros días, porque su corazón va a niveles tan altos y su exigencia física es tan extrema al principio, porque está realmente en un estado ya, viste, del otro lado de una línea lógica.
Entonces ese tipo sí corre mucho riesgo y necesita un monitoreo distinto. Estamos hablando de gente normal que está sin hacer nada. Sí, y también volvemos al tema de que por ahí la gente que está mirando y que no ha tenido ningún susto, hablando de muerte y de esas cosas, es muy difícil pensar que uno se va a morir, es lo que hablábamos la otra vez en el podcast. Entonces por ahí no decir tanto eso, sino decir, si te agarra un resfriado y estás en mal estado físico, te va a hacer pelota. Ahora, si estás bien físicamente y te agarra un resfriado, en 2 días estás jodido. Entonces, me parece que es más, llega más eso, decir, si vos estás en estado físico y te enfermas, te va a recuperar mucho más rápido que si no estás en estado físico y te agarra una enfermedad que se puede agravar sí o sí, y ahí es donde puede entrar el riesgo de muerte. Sí, a Pero ver, directamente a ese Lo que pasa es nivel. que hay, Es un si, nivel. si vos a una persona que está en un estado realmente malo, vos lo invitaras a tu cuerpo un rato, a que se sienta como vos te sentís, o sea, porque para vos es normal Claro. sentirte así, y para él es normal sentirse de esa manera. Sí, sí. Entonces, si pudieras cruzarte un ratito, vos te pegás un balazo, o sea, vos instantáneamente te disparás en la cabeza, porque vos no podrías, o yo, o nosotros, Sí, o sea, debe ser una tortura sentirse de esa manera. Y ese tipo, seguramente, si vos lo pudieras invitar a tu cuerpo, no vuelve más a estar como estaba. Claro. Lo que pasa es que No no te lo quiere hacer sabe. el cambio nunca más. Dice, No lo no, sabe. quédate vos. Claro, sí, sí, te regalo el Total, mío. vos sabés entrenar, yo me lo vas a quedo poner acá. en todo. El tema es que para vos tu normalidad, o Sí. sea, tu realidad es tu propia percepción de las cosas. Entonces, o sea, si yo te cuento algo, o sea, es mi interpretación de las cosas, Sí. no tiene por qué ser la verdad. Es lo que yo entendí de cómo veía las cosas. Entonces, es muy difícil hacer que una persona que está en esos estados así empiece a entender que no tiene que estar de esa manera. Porque para él es normal sentirse así, para él es normal estar así, para él... Yo creo que esto, sí es verdad que, vos decís, bueno, no estoy pensando todos los días en que me voy a morir, pero va un poco de la mano con lo que vos dijiste recién de decir, quiero ser responsable para mis seres amados, o los que me aman, ponele. Vos, con tus hijos, ¿no? Porque vos decís, che, bueno, está bien, puede ser que no te importe mucho tu vida, pero si lo pensás como vos dijiste recién, o sea, bueno, pará, o sea que yo probablemente estoy en el último 25% del ranking de VO2 Max, y estoy bastante jodido, o Mira. sea... Sí, Esto espero no herir a nadie con esto que voy a decir, pero para mí es gráfico. O sea, yo no he visto a nadie que, que no esté en buen estado físico, que esté orgulloso, realmente, verdaderamente orgulloso de su físico. O de su estado general. No estoy hablando de la parte estética, estoy hablando en general. Eh, es muy difícil encontrar a alguien que no sepa que está con deuda. O sea, que sabe que tiene que hacer algo. Entonces, si tu propia valoración de tu propia vida no es suficiente, al menos encontrar la vuelta a través de otros. ¿Viste? Hacelo como ofrenda o hacelo como regalo a los que te tienen que estar, a los que tienen que convivir con vos. Y después, visto desde el lado, ahora sí, de la generosidad, la realidad es que nadie quiere tener un padre débil, o nadie quiere tener un hijo débil, o una esposa, o un marido, o lo que sea. Si pudiéramos elegir con libertad total, a ver, hay cosas mucho más importantes que estas. No estamos hablando de moralidad, estamos hablando de esto. Entonces yo me estoy tratando de concentrar en esto, en lo que estamos hablando. Eh, entonces también cuando vos lo pensás así, es lo que... Sí, es mi manera de vivir las cosas. Por eso quizás soy un poco extremo en esta postura, pero a mí me interesan 3 personas. O sea, me interesan mis 2 hijos. O sea, me interesa ser algo parecido a lo que mis hijos creen que soy. Y me interesa gustarle a mi mujer. Todo lo demás. O sea, si yo consigo esas 2 cosas, que serían 3 personas, creo que todo lo demás lo tengo garantizado. Pero En este aspecto, ¿no? eso me interesó muchísimo lo que dijiste, me interesa gustarle a mi mujer, porque en realidad no sé si mucha gente lo piensa, me parece espectacular, te digo, porque tiene mucho que ver también con quizás si tu objetivo es estar por mucho tiempo con esa persona,
más allá de cosas que vos tenés que trabajar hablando, comportándote, hay una parte física también, no solo de estética, sino de la energía que vos tenés Pero después de es haber que- entrenado, de tu Pero tiempo. es que para mí no es una parte. Y de Para mí sentirte es. capaz de lo Para que mí hablábamos es que recién, no es de- una parte chica. O sea, vos no podés estar con alguien que no te atraiga. Y no, a ver, y te puede atraer. No, la atracción no tiene por qué ser exclusivamente física. A ver, no debe ser exclusivamente física. Pero la parte física, aunque a otro opine que no va, que no le gusta, a vos te tiene que gustar. Entonces, Sí, o sea, a vos que sos el que diríamos, consume sí, sí, esa sí. imagen. Sí. eh, a ver, no sé si hay algo que te condicione más, para bien o para mal, que la elección de la persona con la que vas a compartir el resto de tu vida, con la que vas a tener tus hijos, con la que vas a tratar de sobrevivir. Dicen que es la decisión más importante. He escuchado eso. No veo otra más importante. Tiene mucho impacto en el resto de tu Es que vida. tiene impacto en el 100% del resto de las cosas. Mm. Hay otras que las podés aislar a casi todo o a una parte. Esto no la podés excluir del 100%. O sea, no hay nada en la que puedas dejarla fuera. No sé, yo llevo muchos años con la misma persona. Me pareció muy buena esa de le quiero gustar a mi mujer, no lo había escuchado así explícitamente. Lo que pasa es que en realidad cuando hablamos de deporte y de todas estas cosas está medio mal visto poner énfasis en lo estético. Pero una de las, de las grandes ventajas también, si nos vamos a lo estético, es que vos te ves bien en el espejo y también tu confianza personal sube. O sea, no es mentira, es Sí, así. pero es que vos podés decirlo o no, pero es innegable. Claro. O sea, Te gusta o no te gusta, pero es la todos realidad. somos vanidosos. Claro. Entonces, si vos pudieras elegir entre verte como te ves hoy o verte peor, vas a elegir Exacto. verte como te ves Exacto. hoy. Y si pudieras verte mejor, a ver, ¿por qué te peinás? ¿Para qué te bañás? ¿Por qué te Sí. afeitás? ¿Por qué te...? Es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Entonces, vos lo podés poner en los términos que quieras. Y hoy es más peligroso que nunca Sí, decir sí, estas sí, cosas, sí, sí. pero a mí no me importa, yo las digo No, igual. no, es que es la realidad, Porque no las o sea. digo, o sea, no las digo en contra de nadie, las digo en contra mía, o sea, me estoy perjudicando a mí, solo a mí diciendo estas cosas. Pero es realidad, o sea, nadie por ser gordo es mala persona o nadie por Sí, ser sí, lindo es mejor persona. Pero es innegable, o sea, Es todos innegable. queremos ser mejores, más lindos, más... Sí, sí, sí. Sí. No debería ser tu objetivo único, no debería ser tu, ¿viste? No deberías, no sé, hacer cosas indebidas en busca de eso, pero todos lo buscamos. Sí, siempre se dice, o Si sea, no, los cirujanos estéticos no tendrían laburo. Estarían todos muertos de hambre y la ¿Verdad? realidad es que, no sé, la vida no es justa. sí. No, y hoy en Y- día y- con y las la- redes y- sociales y todo, o sea, cómo muestran el cuerpo, cómo es tremendo, es Sí. tremendo. Más enfatizado Está está bien, todavía. si vos querés parecerte a lo que vos ves a ver, tu problema es mental, o sea, Sí, sos un sí. idiota que tenés que buscar ayuda en otro especialista. Porque, o sea, ya si tenés más de 20 años te das cuenta que lo que vos ves no es real, no es verdad, no es que yo... Si estoy hablando de vos con vos mismo, o sea, de vos cuando salís de la ducha y te encontrás Claro. con vos mismo en el espejo, no estoy Sí, hablando sí. de No, vos por eso contra digo mí. que las comparaciones son lo peor que hay. Pero bueno, Aparte también hay otro tema que para mí es real, que cuando yo veo a una persona entrenada, y no estoy hablando de una atracción, viste, física, no, pero yo veo a un vago entrenado, yo lo veo a él, por ejemplo, y no lo conozco, pero me está diciendo mucho, del hecho de verlo y ver de que tiene un lomo trabajado, me está diciendo muchas cosas en realidad. Muchísimo. Me está diciendo, tiene mucha disciplina, ¿entendés? O sea, puede quizás soportar situaciones difíciles, porque igual fue a entrenar cuando no quería ir a sí, entrenar. puede ser peligroso. Te dice ya el físico, sí, este flaco, Claro. respeto, ¿me entendés? O sea, Respeto, bueno, pero eso Claro. pasa. Eso también es algo que vos decís, no me lo negué. O sea, es así. Pero eso, y la verdad que, a ver, ¿quiénes no tienen problema en escuchar estas cosas? Los que estamos más o menos, Claro. ¿quién se ofende Si por no te estas pones cosas? incómodo. El que necesita una excusa para no hacerse cargo de que no se está haciendo cargo. Claro, sí. Entonces,
suficiente evidencia tenemos aparte con todo esto que va más allá de lo estético. Y otra que me faltó leer, que va de la mano con lo que decían ustedes de la fuerza. Él incluso se sorprende porque recientemente han salido muchos estudios sobre los beneficios de la fuerza, del músculo. Entonces dice, el músculo está igual de fuertemente relacionado con vivir más tiempo. Un estudio que le hicieron a 4.500 sujetos de más de 50 años encuentra que aquellos con baja masa muscular tenían entre un 40 y un 50% más de riesgo de mortalidad que los controles. Como él también habla del VO2 max relacionándolo a lo cardiovascular y también dice que es igual de importante la parte muscular. Sí, tiene que ver principalmente con dos cosas. La principal es la evidente, que es la motricidad y la capacidad de ser autónomo. Tiene que ver con eso. Pero la segunda es que los músculos, o sea, a ver, la usina del cuerpo es la mitocondria, que es una de las organelas que está dentro de las células, de todas las células. Mientras vos más células musculares tengas, más mitocondrias tenés. Entonces tu nivel o tu capacidad, tu estado metabólico es superior mientras más músculo tengas. Y por otro lado, que el Juan lo dijo hace un tiempito, hace unos minutos, cuando vos te encontrás con un episodio estresante, sea estrés de la cabeza o estrés físico porque te quebraste, porque te enfermaste, porque te agarraste una infección o por lo que sea, después de ese choque entre estar sano a pasar a estar enfermo, tu cuerpo recurre a la única reserva que tiene metabólica es el músculo. O sea, vos podés... Un tipo que está gordo está en muchas peores condiciones de que está gordo clínico, no estamos, dejamos hablar de lo estético. Tiene un nivel de inflamación general tan alto que su cuerpo, cuando se encuentra con el estrés, su cuerpo ya está muy ocupado deshaciéndose de la inflamación que le produce la gordura, sobre todo la grasa visceral. Cuando vos tenés muy poca o nada de grasa visceral y tenés mucha cantidad de músculo, y mucha cantidad de músculo objetivo, no estoy hablando de espejo, sino un nivel que supere el 35% en hombres o 30% en mujeres de la masa magra total. Piel, hueso, músculo, órganos. O sea, cuando vos sumás todo, bastante más del 30% tiene que ser músculo. Y ahí te podés considerar que estás más o menos saludable. Cuando vos estás por debajo de eso, tu cuerpo está en problemas, o sea, está en emergencia. Entonces, vos imaginate si aparte le traes un problema exógeno, colapsa. Sí, lo que está pasando es que al movernos cada vez menos, esas personas que están mal viven mucho más porque no corren riesgo, o sea, están sentadas, acostadas. Bueno, la entonces, medicina se ha transformado en una especialista en estirarte la vida, pero no en mejorártela. O sea, vivimos 75 años ahora. El promedio de hoy es 76. Hace muy poquito eran 68, creo. Está bien, pero vivís pésimo. O sea, vivís enfermo durante 15 años hasta que un día te morís. Sí, pero fueron espantosos tus últimos 10 años. O sea, yo prefiero morirme a los 60 sintiéndome como me siento hoy y no me hagas llegar a los 80 si voy a estar pésimo. Entonces, el ejercicio no te garantiza vivir 100 años, pero sí te garantiza que los que vivas lo vas a vivir en buenas condiciones, bueno, con cierta autonomía. Y ahí entra que la persona que esté hasta acá escuchando el podcast le va a llamar la atención. Entra en el proyecto que estamos elaborando con el GER, que es armar un entrenamiento específico para personas que ya le está saltando la luz de emergencia o ya están viendo señales de esa emergencia, pero que no quieren ir al box o no quieren hacer una clase grupal, que tienen un poquito más de tiempo y que realmente quieren invertir y decir, bueno, listo, yo a partir de ahora quiero hacer un cambio. Entonces, enfocarnos en trabajar la fuerza como venimos trabajando y la capacidad de trabajo, de que sean funcionales para la vida. No nos interesa que sepan hacer levantamiento, no nos interesa que sepan hacer gimnasia vertical, colgarse las barras. Estrictamente vamos a trabajar en fuerza y en capacidad de trabajo, que puedan ser útiles a la hora de, no sé, de tener algún contratiempo o de que se les presente una situación difícil y que puedan reaccionar.
que puedan levantarse rápido del piso, que sepan caer. No sé, viste, está lleno de esos videos que me da, los tengo que cambiar, no los aguanto. De esas madres corriendo detrás de un coche que lo está por Sí, sí, atropellar sí. un auto y no Oh. pueden. Sí, o los médicos de que salen terror con ese la video. camilla y no se O ponen un el padre flaco que no puede llevar alzado a su hija Sí. o hijo porque ya es mediano, ya no es chiquitito, y lo tiene que llevar otro a cargo de él porque él no puede. O sea, no, Buenísimo, eso que están armándolo entre los dos. Ujú. Y vos sabés que yo he escuchado que las razones por las que muchos adultos mayores no quieren ir al caucho o a cualquier otro gimnasio, es un poco por vergüenza. Porque vos decís, pará, voy a estar mezclado con alguien de 22 años que está levantando 300 kilos, después otra persona que está así, así, que yo. Entonces dice, no, yo ya estoy viejo para eso. Sí, más una combinación con lo que hablábamos al principio de que no, el CrossFit es durísimo, esto no es para mí. Exacto. Eh, Muy bueno lo que están armando en ese sentido. bueno, un poco lo que nunca encontramos el momento o el tiempo de poder darle forma y que exista o sea, como propuesta consumible. O sea, hasta acá hay una ilusión y lo tenemos listo, pero nunca lo podemos llevar a la práctica. Pero hoy en día ya Pero es salió, eso, ya salió al es aire, eso. esto lo están viendo desde Tokio, Sí, si lo están les viendo desde Sydney. interesa, si les interesa esta propuesta, tienen que dejarlo ahí en los comentarios que Obvio. lo vamos a contactar prontamente. Sí, Ya lo vamos cualquier a largar. interesado les habla y Sí, listo. sí, Yo creo que idea. pueden haber varios interesados. De nuevo, han tocado justo con un problema, están solucionando un problema para mí, que es eso, decir, bueno, somos todos de la misma edad más Se o está menos. haciendo en Estados Unidos, Calipa, un crossfitter muy conocido, ya lo está trabajando y tiene un montón de resultados, así que nosotros creemos que vamos por buen camino, va a tener éxito. Y de la mano con eso, ¿qué recomiendan para suplementación? Sí, bueno, listo, te está escuchando alguien de 65, arranca con ustedes. Aparte del entrenamiento, si te pregunta, he escuchado que los suplementos son un boom, creatina, proteína, bla, 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 ¿qué le recomiendan ustedes de suplementación y también de nutrición, ya que estamos? ¿Cómo se deberían alimentar después de un entrenamiento? Que es recontra importante. La idea, antes que siga el GER, la idea de este proyecto que estamos pensando es agarrar a la persona, evaluarla, primero que se hagan los estudios médicos correspondientes para empezar a realizar actividad física y para que tengamos un punto de partida, es decir, loco, mirá cómo están estos estudios y mirá cómo van a estar después de que trabajemos. Y abordarla no solamente en la parte física, sino también en la parte nutricional. Entonces decirle, decía, mirá, vamos a ver una nutricionista, te va a medir, te va a sacar las mediciones de cuánto tenés de grasa corporal, cuánto tenemos de masa muscular, te va a dar un plan y la suplementación que nosotros te recomendamos es esto, esto y esto. Entonces, integral, por eso es bien Completo. exclusivo, por eso nos estamos demorando en largarlo porque realmente es algo muy integral y a un nicho muy específico, Claro. Cupos limitados. cupo limitado. Sí. Ahí va a alargar el GER. Sí, a ver, respondiendo a la suplementación y eso, la creatina no es discutible, o sea, creatina todo el mundo. Hagas o no hagas actividad, y mientras más grande seas, con más razón. O sea, cada vez le descubren más beneficios a la creatina por fuera del deporte. De hecho, te diría que son más los que no son deportivos de la creatina. O sea, la creatina es sí o sí. Y después, ¿qué más? Nada más. Si nutricionalmente estás bastante cerca de lo que debe ser. ¿Qué es lo que debe ser? Que era tu otra pregunta. Volvemos a lo mismo. Depende. Depende de dónde salgas. A ver, si vos tenés que bajar 20 kilos, es muy distinta tus requerimientos nutricionales a que si vos tenés que subir 2 o 3 kilos porque estás flaco, viste que te estás por desaparecer. No es lo mismo a igualdad de composición corporal, un tipo de 50 que uno de 60. O sea, con parte de envejecer no es solamente arrugas y canas, sino que por dentro del cuerpo empieza a ser menos eficiente en todas sus funciones. ¿Y por qué es menos eficiente? Multiplicando células cutáneas, te salen arrugas. Y también es menos eficiente el lado adentro, entonces tus requerimientos de proteína a dos tipos que pesan 80 kilos, que miden más o menos lo mismo, que eso, pero unos 50 y otros 60 son distintas. Entonces, bueno,
esto no tiene por qué ser matemática perfecta, no tiene que ser ciencia exacta. Pero sí hay ciertos rangos dentro de los cuales moverse, que si vos no lo sabés, no sabés que, o sea, vos no podés hacer bien algo que no sabés que tenés que hacer. Entonces lo primero que necesitas es informarte, lo primero que necesitas saber es qué tenés que hacer. No Y estás después, parado. cómo llegar a eso es bastante sencillo. Disculpame, Mati, vos podrías preguntar a Chat beneficios físicos y mentales de la creatina, porque lo que vos te referías es que, bueno, no sé si lo dijiste, pero han descubierto recientemente o han salido recientemente todos los estudios de los beneficios cognitivos también, aparte de los físicos de la creatina. Han mejorado notablemente pacientes con Alzheimer, solamente suplementado con creatina. Qué No impresionante. te digo que los curás, No, no, no. o sea, pero si los mejorás así, ya les cambiás la vida a él y a toda su familia. Su entorno, ajá. Es uno de los, aparte me acuerdo que vos siempre decías eso, es uno de los suplementos más estudiados del mundo de hace Y años. más ¿no? seguros, aparte. Porque a ver, la creatina son 3 aminoácidos. Si querés, podemos explicar así en líneas generales qué es los aminoácidos. Que eso, bueno. A ver, las proteínas básicamente son los ladrillos con los que está construido nuestro organismo. Cada proteína tiene ciertas características producto de su composición. Esa composición son aminoácidos. O sea, los bloques chicos del bloque son aminoácidos. Hay aminoácidos que vos podés producir y aminoácidos que no, que los tenés que consumir. Hay aminoácidos que tu cuerpo los puede sintetizar a partir de lo que vos metés por la boca. Y hay otros que necesitas meterlos por la boca completos porque tu cuerpo no tiene ninguna capacidad de hacerlo. La creatina son 3 de esos aminoácidos juntos que no son ni siquiera esenciales, no son de los que necesitas consumir. Pero tu cuerpo tiene una capacidad máxima diaria de producción de creatina. Entonces, nuestros antepasados no estaban suplementarse con creatina. Por 2 motivos. Uno, porque sus reservas estaban siempre llenas, porque su dieta era básicamente carnívora con alguna verdura de estación. Vos no comés así, entonces tus reservas siempre están del límite un poquito por debajo. Sumado a eso, que haces actividad física, creatina. Si no haces actividad física, a ver, el 20% de la energía que vos consumiste hoy se la llevó el cerebro. Imagínate si vos aparte tenés algún tipo de trabajo o algún tipo de depresión fisiológica producto del envejecimiento. O sea, ya ese 20% quizás Es mucho más. es Sí. mucho más. A ver, un tipo en un torneo de ajedrez gasta 3.000 calorías y no se para de la silla. Entonces, o sea, los niveles son tremendos, los niveles de consumo energético de lo que no es ejercicio, de lo que no es trabajo físico. La creatina va a cubrir todas esas cosas. A ver, voy a tratar de ser lo menos técnico posible. La creatina es materia prima del metabolismo energético. Viste que yo hace un rato te dije que las células tienen las mitocondrias, que son la usina dentro de la cual se produce la energía. Bueno, la moneda de esa usina se llama ATP. ATP quiere decir adenosintrifosfato. Cada vez que vos haces algo, se rompe ese ATP y se transforma en ADP, adenosindifosfato. La creatina, transformada y metabolizada como fosfocreatina, viene a llenar ese fósforo que se fue transformándose el ATP en ADP y vuelve a hacer un ATP. Vuelven a haber 3 fosfatos en esa molécula y vuelve a haber otra vez capacidad energética, o sea, capacidad de trabajo. Entonces, ¿por qué la creatina es un suplemento deportivo? Porque te permite más capacidad de trabajo. La creatina no es anabolizante en sí misma. La creatina no hace nada si vos no haces el trabajo, pero te da más capacidad de trabajo. Entonces, si vos entrenás más, mejorás. Si tu objetivo es la hipertrofia, la creatina te da capacidad de, puesto gráficamente, una repetición más o un kilito más. Entonces, pero no es la creatina en sí misma. Hay otras sustancias Es que que provocan eso. Podés administrar mejor la energía Claro. con la creatina. A ver, el cerebro, el hígado, los riñones, el corazón,
necesitan ATP. No es solo el músculo esquelético, que es el músculo de uso, el que se ve, es el músculo esquelético. Hay músculo adentro y hay otras funciones y otras células que también necesitan ATP. ¿Cómo entró ese ATP? O sea, ¿cómo entró esa creatina? ¿Cómo entró ese hidrato de carbono? No importa. En definitiva, una vez que el cuerpo hizo su trabajo, es ATP. Esa es la plata del cuerpo energética. Y la creatina participa en ese metabolismo. Entonces, si vos la energía la necesitas para hacer una repetición, o para pensar, o para hacer, no sé, funciones hepáticas, el cuerpo no le importa. El cuerpo lo único que hace es reclutarla cuando la necesita. Entonces, por eso es que la creatina no es no es un suplemento deportivo, es un suplemento general. Para ver los efectos, esto no lo sé, para ver los efectos tiene que ser, tenés que consumirla por una semana completa, 2 semanas completas, 3 semanas completas. ¿Y qué pasa si cortás por 3 días, por ejemplo? Mira, el cuerpo, cuando vos empezás a meter creatina afuera, el cuerpo se aburguesa un poco y empieza a bajar la producción propia. El día que vos la cortás, el cuerpo la levanta otra vez. A la primera pregunta, antiguamente se creía que vos debías hacer una fase de carga de una megadosis durante 2 o 3 semanas, tomarla un ciclo relativamente corto y después suspenderla y volver a hacer otro ciclo y así. Hoy está más que probado que vos, si no has tomado nunca, tenés más o menos unos 20 días a donde vos estás empezando a llenar tus depósitos al máximo de creatina. Vos hasta que no transcurren esos 20 días no podés pretender nada de la creatina. Una vez transcurridos, ya empezás a tener los beneficios de la creatina, los cuales probablemente si vos sos una persona más o menos saludable, no notes ninguno. Porque es tan progresivo el beneficio, o sea, el avance físico en el caso de lo que estamos hablando, o cognitivo, que no es inmediato. Sí, O sea, es real, pero no es inmediato. La idea de la suplementación de creatina es que vos estés siempre al 100, para eso te suplementás, que tengas los depósitos de creatina siempre al 100, y realmente si la tomás hace mucho, no ves cambios, pero quizás hay cosas que te costarían más o que no podrías hacer sin tener los depósitos al 100 de creatina. Sí, hoy buscando los beneficios 100% cognitivos, han empezado a estudiar las megadosis de creatina. ¿Que cuántos gramos serían? Hasta 30 están tomando. 5 es Cinco es lo habitual. la base. Y la realidad es que es bastante lógico que una mujer de 50 kilos no tiene por qué necesitar lo mismo que un hombre de 100. O sea, es ridículo pensar que los 2,5 están bien. Alguno de los dos o está pasado o le falta. Entonces, pero alrededor de los 5 es lo lógico. Esas megadosis tienen algún sentido en periodos de altísimo estrés, de jet lag o situaciones de una entrevista laboral o de un examen de la facultad o de qué sé yo. Yo lo he probado las veces que dormís muy mal y qué sé yo, y el efecto placebo existe en todos lados, entonces nunca sabés hasta dónde el efecto placebo o no. O sea, Claro. Nunca me ha tocado pelear con un león a ver ya que tenía la megadosis cómo me iba. Lo escuché Pero- con Rhonda Patrick. Ella decía en un clip que veía hace poco, que es una científica también de referencia de Estados Unidos, que es precursora de la creatina, que con el jet lag, por ejemplo, ella tiene que viajar a dar una charla a muchísimas personas a otro estado o a otro país, en realidad a Europa, por ejemplo, tiene ese jet lag y ahí es cuando carga la Entonces, macrodosis sí, y le pero funciona. Rhonda Patrick toma 10 gramos de base Claro. y su megadosis de 30. Claro. Es una de las grandes precursoras de las megadosis de creatina y sobre todo del ajuste de que 5 gramos no tienen por qué ser 5 gramos universales, de que deberíamos todos encontrar nuestros 5 gramos, o sea, cuál es nuestro estándar. Bueno, y tenemos la parte de suplementación, la parte de alimentación. Ustedes arrancan con el proyecto y yo te pregunto, acabo de arrancar y te pregunto, bueno, ya entrené, perfecto, arranqué con creatina, ¿qué tengo que comer? Yo creo que la forma, o sea, a Proteína. ver, siempre hay que ir al nivel del consumidor. O sea, si vos estás dispuesto a la explicación larga, te la doy, la entendés, la comprás. Si no, ¿qué es lo sencillo para que no sea difícil de ejecutar?
concentrate en la proteína. Come, porque es muy difícil llegar al target de proteína que vos necesitas cuando haces una dieta moderna. A medida que vos avanzás en estas cosas, te empieza a resultar bastante más fácil llegar a los niveles ideales. Pero, a ver, básicamente todos deberíamos consumir 2 gramos por kilo de proteína. Lo hablábamos antes, es difícil Lo- llegar al Es muy target. difícil. Y vos decís, bueno, perfecto. Yo peso 100, tengo que consumir 200 gramos. ¿Cómo llego a los 200 gramos? En ¿Dónde un están los día. 200 gramos? En un día y al otro día igual. ¿Cuánta No, carne? 200 gramos de proteína. Claro, pura. sí, de ¿cuánta proteína. carne? Y es 1 kilo de carne, básicamente. claro. 1 kilo de carne. Hay gente que Sí. es capaz de comer, que come carne mañana y tarde y puede. Pero ¿cómo haces para llegar a 700 gramos si pesás 70? Y toda la vida has comido fideos, o sea, es imposible. Entonces, bueno, ahí entra La la suplementación. suplementación con proteína, esas cosas, para ayudarte a llegar a eso. Que no está mal también. Digamos que 2 suplementos que recomendarían serían la creatina y en el caso de que no se esté llegando al target, la proteína. Y la proteína, pero hay otros suplementos, el magnesio o omega 3, tienen en algunos casos tanta o más validez que la proteína. Sí. Por eso digo que hay que empezar con análisis Pero clínico. tenés que empezar, o sea, volvemos a lo mismo. Un Para tipo, saber un dónde tipo está. que no ha hecho nada o que está sin hacer nada y necesita imperiosamente empezar a moverse. Solamente con empezar a hacerlo, ya está, le cambió la vida completamente. Completamente, ya no Entonces, estamos si ese poniendo más. tipo que comía pastas, no sé, cada 2 o 3 comidas una era pasta y se metía, qué sé yo, no sé, en promedio 2 medialunas por día, porque ¿viste? Un día se comía una docena y después otro día no, pero después vuelta otra docena. De golpe empieza a modificar esas cosas, ya está. O sea, con que haga esos 6 o 7 meses, su vida cambia Rotundamente. tremendamente. Y después empezás a ajustar y si llegás a ver, y vuelve a cambiar otra vez. De la misma manera, cuando realmente ajustás fino. Porque hay mucha diferencia entre dar, o sea, los nutrientes se miden en grupos, los 3 grupos grandes son hidrato de carbono, proteína y grasas. Es muy difícil darle en el clavo a los 3 con precisión. Cuando lo haces y lo haces consistentemente varios días, no te digo meses, días seguidos así que lo haces, sos otra persona. Sí, Es como cuando lamentablemente pasás el auto a nafta. Es lo mismo. somos máquinas. Somos máquinas. Y si le somos das máquinas perfectas. lo justo y necesario, lo que necesita la máquina para funcionar óptimo, Sí. sos vos. Ger, lo otro que te quería preguntar era ¿cómo fue el proceso de, o sea, cómo fue cuando fuiste padre y cómo crees que eso te sumó a tu vida? Y si me lo podés relacionar con el deporte también sería ya el combo perfecto. Mira, ser padre, no sé si hay algo más revelador y que te cambie tanto como ser padre. O sea, tus prioridades no cambian, se reordenan el día que vos tenés a tu hijo en brazos. Ese día toda tu lista de cosas se reordena de otra manera y no hay segundo lugar, hay tercero. O sea, el primer lugar es tu hijo. El segundo lugar no existe, porque hay un abismo entre lo próximo e importante. Entonces todo empieza a girar alrededor de esa figura que son tus hijos. Entiendo que hay gente que no tiene hijos y que es una elección. Hay gente que lamentablemente no puede tenerlos, pero hay gente que elige no tenerlos. Lo respeto. Pero no saben de lo que se están perdiendo. O sea, tu vida no tiene ningún sentido como vos la conocés hasta el día que sos padre. Es una cosa, pero distinta a cualquier... Y la única forma es ser padre. O sea, no hay nadie que lo pueda explicar con ninguna palabras, ni de ninguna manera te puede hacer que vos te acerques a la sensación en la que te trascendés al ser padre. Cuando vos comulgás con esta forma de vivir, de salud, de deporte, de qué sé yo, lo único que querés para la gente que querés es lo que vos entendés como positivo, como bueno, como eso. Entonces, ¿cómo trato yo de que mis hijos a ver,
haciendo su propio camino, elijan cosas parecidas a las que yo creo que son las cosas positivas que tenés que, o sea, las decisiones positivas que tenés que tomar para tener una vida plena, que parte de esa plenitud es estar saludable y pleno físicamente. Es con el ejemplo. O sea, no hay nada que yo les pueda decir que los condicione tanto como que me vean a mí ser testimonio de lo que yo estoy diciendo. Entonces yo, cuando no tengo, como estoy con sueño, cuando no tengo ganas, anoche dormí 4 horas, esta mañana estaba a las 7 entrenando. Y quizás, o sea, tengo ganado no ir. O sea, tengo crédito físico para decir, bueno, hoy no entreno. Pero no puedo, no quiero fallar por elección, quiero fallar por contexto. Si hoy no puedo, no puedo. O sea, no pasa nada si no vas. Pero no quiero elegir no ir, o no quiero elegir no hacerlo, porque tengo un ejemplo que dar y tengo un legado que transmitir y tengo una responsabilidad, siempre hablando, o sea, creo que lo podemos trasladar a todos los otros aspectos de mi función como padre. Pero creo que la manera es ser testimonio. Sí o sí, pienso igual, aunque todavía no soy padre. Por ahora. Pero bueno, me veo más cerca de ser padre de lo que estaba ayer. Hoy estoy más cerca de lo que estaba ayer. Pero sí, es tremendo. Yo hoy lo estaba pensando, sabía que íbamos a hablar de estos temas y me acuerdo de cosas que me ha dicho mi viejo o mi vieja ante una pregunta que yo le había hecho y hoy tengo esa definición, esa respuesta. Y es lo que te dijo tu viejo o tu vieja en un momento que vos le preguntaste, che, papá, ¿qué es esto? Y te respondió eso y se quedó grabado a fuego. Entonces vos decís, yo el día de mañana voy a tener que hacer eso con mi hijo y espero dar en el clavo y que sea lo mejor posible porque esa definición quizá le queda toda la vida, ¿me entendés? Son conocimientos o hábitos que le vas trasladando, ¿me entendés? O sea, a mí me enseñaron que fumar estaba mal y eso me ha quedado grabado a fuego y Bien, quizá hay otros ejemplos. Pero tu hijo no fumaba. Claro, no fumaba, O sea, bueno, sí. si yo le digo a mi hijo, no grites a los gritos, deja de Sí, sí. gritar, gritándole, Sí, sí. no vale nada. Sí, por eso digo que es una responsabilidad que no me la imagino todavía. Es una responsabilidad monstruosa, pero mira, no sé si hay cosas, no sé si hay alguna otra cosa en la que vos estés dispuesto a fracasar tantas veces o a no tener ningún aplauso. No sé si hay algo que vos harías sin la necesidad de una retribución, con tanto desinterés como las Sí. cosas que haces por los hijos. La verdad que o sea, no lo pensás, las cosas son solo de esa manera. O sea, sí, Como algo bien primitivo, como bien del es instinto. instintivo, Del o sea, instinto. viste, las mujeres tienen ese instinto, son mucho mejores que nosotros, en cuanto a la contención, y nosotros somos un poco más básicos, pero bueno, necesitamos ser más básicos. Pero ninguno de los dos es racional ese impulso. O sea, vos te pones delante de las balas de tus hijos sin pensarlo. O si un hijo tuyo no sé, se tropieza y se cae, la madre sale picando y trata de tirarse abajo del niño para que no se golpee. Y vos mirás de afuera y vos vas por otra cosa, vos vas por el aprendizaje, vas por la enseñanza, vas por otro camino. Pero en los dos casos es espontáneo, no es racional eso. Y tiene que haber idealmente una combinación entre, viste, el típico policía bueno, policía malo, en el sentido de que uno es de la pareja el que le pone los límites o el que dice... Cada familia yo creo que funciona con sus propias reglas y sus propias recetas. Y vale, yo soy el policía bueno en muchas cosas y soy el policía malísimo en otras cosas. Claro, pero sin duda que muchas veces hay En que... los novios de la Juana vos sos el policía malísimo. No, yo voy a tener problemas si alguien la hace Sí. llorar. Voy a tener 20 novios, pero que no la hagan llorar. Te entrevistamos en la cárcel después. Van a tener que ir a visitar. Sí. Sí. Pero a lo que me refiero es que muchas veces, yo, sin ser padre ni nada, pero muchas veces he escuchado que dicen, a veces tenés que decepcionar o decirle que no a tu hijo o a tu hija, pero
y en ese momento tener esa confrontación, pero vos sabés de que al final eso le está haciendo bien a futuro. La mayoría de las veces vos decís que no. O sea, porque vos estás tratando de criar un adulto. No estás conviviendo. O sea, el niño es niño un rato y se tiene que transformar en un producto terminado. Y ese producto depende de vos, depende de tú. O sea, vos sos básicamente el timón de una vida independiente. Entonces, si vos no decís que no muchas veces, después es un barrilete. Entonces, es horrible decir que no a los hijos, es espantoso. Y es mucho más fácil decirle que sí. Pero de a poco mis hijos ya son más grandes, tienen 11 y 14, casi 12 ya. A ver, y cada tanto tenés alguna confirmación de que no venís tan mal. Porque, viste, son dóciles, son educados, ¿viste? Y cuando vos ves esas cosas, todos estos cuestionamientos que uno tiene como padre, decir, che, no habré sido muy bravo, no, viste, o hacía falta, viste, cada tanto podés aflojar un poquito, cuestiones mundanas y cotidianas, con, no sé, comida, salida, premio, gasto de plata, uso del celular, o sea, cosas que está bien decir que sí y está bien decir que no también. Pero muchas veces te pasa que cuando decís que no, después te acostás y decís, che, estaré siendo muy Claro, bravo. capaz que se me fue la Se me mano, fue la capaz mano. que esta vez le podría haber dicho podría- que sí. Pero cada tanto vienen estas confirmaciones que decís, bueno, ahora no estoy haciendo tan mal las cosas. Y tampoco podés pretender hacerlas bien todo el tiempo. O sea, te vas a equivocar un montón de veces. Qué buen episodio, ¿no? Buen episodio, Buen hermano. episodio, sí. Ah, ¿Qué te iba a decir? ¿Tienen algo que me esté olvidando que quieran agregar? ¿Algo más que quieras agregar, vos, Ger? No, creo que, a ver, hemos ido y venido, pero siempre girando en torno a esto que... Pero creo que salió bien, porque como estábamos pero diciendo sí. antes, che, si nos ponemos muy técnicos, va, en En realidad. algún momento se- hay ustedes- algunos tecnicismos que lo van a tener que adelantar un poquito, pero... Nada, pero hubo una buena combinación, creo. Sí, me parece que Sí, sí. sí, está muy bueno. ¿Y vos querés agregar algo, loco? Vos sabés que igual un poco surgió de casualidad que armamos entre los tres la entrevista y ustedes dos están armando lo del entrenamiento para adultos mayores. Y yo justo había pensado en la entrevista darle ese camino para la longevidad. Sí, no es adultos mayores. Lo que pasa es que el tipo que tiene menos de 30 o menos de 35 tiene muchas posibilidades de resolverlo solo. El que está abandonado, si se quiere, o ya es más grande, necesita asistencia y necesita dirección. Entonces, por eso es que todos decimos, no, bueno, vamos acá, y todo nos lleva a ese lugar. Pero en realidad las puertas están abiertas para cualquiera. Sí, en realidad, darle un enfoque más, el adulto mayor de 65 años, el objetivo es mejorar la calidad de vida. Lo que estamos apuntando nosotros es decirle a esa persona que por ahí está abandonada, como dice el Jero, que ya se han prendido alarma como estábamos hablando, es, loco, si te pones las pilas y hacer lo que nosotros te vamos a proponer, podés empezar de vuelta y llegar a niveles que por ahí creías que nunca ibas a lograr, haciendo las Sí, cosas bien. pero ¿sabes qué? A mí la clave pasa un poco por ahí, que es lo que sin querer salió recién, que, a ver, es cómo vas a vivir este tiempo, no a dónde vas a llegar o cuántos años vas a vivir o de qué te vas a morir. Es hasta que eso pase, que es inevitable. O sea, hoy ya están haciendo pruebas en humanos de pruebas o sea, de tratamientos de reversión de la edad. O sea, te retraen tu edad celular, tu edad biológica 20 años para atrás. Ya hay pruebas en humanos en este momento. Hay un tipo que se llama David Sinclair, que es un profesor de Harvard, que tiene un montonazo de publicaciones al respecto. Ya están todas las pruebas hechas y ya empezaron las pruebas en humanos. Y ya hicieron ver un tipo, han hecho escuchar gente, o sea, están revirtiendo sorderas, o sea, están en cosas que viste, era hasta no hace mucho era de películas solamente. Entonces, la ciencia te va a poder resolver un montón de problemas.
pero ¿de qué te sirve si tu vida es miserable? O sea, si no podés jugar con tus hijos, Sí, no si vas a hacer podés... 20 años de vuelta sentado Claro, y sí, que no te puedes parar solo, no te o sirve sea, de nada. pero suponete que se te atrofiaron los músculos y los huesos a un punto tal que ya es irreversible y ahora la ciencia te lo revierte, pero el trabajo lo tenés que hacer igual, o sea, la ciencia no te puede dar fuerza, no te pueden poner una inyección de potencia o una inyección de velocidad o de VO2 max o de, Por ahora. o de fuerza. No va a pasar porque el trabajo lo tenés que hacer vos. Sí, también te Entonces, te perdés. pueden mejorar las condiciones para que lo consigas, Sí. pero el trabajo lo tenés que hacer vos. Pero también te perdés de nuevo. Yo creo que de las mejores cosas que te puede aportar el deporte es también mental. Es decir, muchas veces tenés un problema en la vida, Pero aparte, fuera del gimnasio, fuera del entrenamiento, y vos tenés tanta evidencia. Pero es que no es lo que sí. conseguiste, es en lo que te transformás consiguiéndolo. Y esto es clave y es nadie, no importa el estado físico que tenga, nadie va a mejorar si no sale de su zona de confort. Estamos hablando de un abuelo que no se puede parar solo. El objetivo de salir de su zona de confort es que se pueda parar y para pararse le va a costar y le va a doler y va a sufrir, pero a las 10 repeticiones que haga después se va a poder parar solo perfectamente. Ahí para arriba, o sea, toda la gente que yo tengo un estado físico, se podría decir bueno, yo para salir de mi zona de confort tengo que esforzarme mucho y lo tengo que hacer porque es la única forma de mejorar, entonces yo trato de hacerlo todos los días. Lo mismo para abajo y para todas las personas, entonces eso es algo que se tiene que saber, o sea, no puedes mejorar y sin esfuerzo. Tenés que salir de tu zona de confort y te va a costar y vas a sufrir y te va a doler, pero es la única forma de mejorar el nivel físico y el estado que tengas en cualquier situación. ¿Cuántas frutas de este episodio? Espero que lleguen al final, ¿eh? Pero falta el regalo para el Ger, que a vos te lo di la otra vez. Ajá. No te me vas a poner celoso. Gracias. Ger, vos que tomás mucho mate y que sos un Mucho. conocedor de... Bueno, la yerba te gustó. Me encantó. La hemos tomado un par de veces y este es un regalito para vos. Uno de los mates de Mad Flow. Exactamente. Ahí está, mirá. Claro. Ahí enfocalo para que Se combina con ahí el está, termo. Ahí está, perfecto. Ah, buenísimo. Así que, bueno, Buena bombita, así cambiamos el mate de Gandalf. Ajá. exacto. Así que, bueno, nada, muy agradecido de que hayan venido los dos. La verdad que creo que Placer, hemos Marco. sacado buenas cosas. Y todo esto queda indeleble. De nuevo, que estábamos hablando sobre la paternidad. La otra vez escuchaba a un podcaster famoso decir, una de las grandes razones por la que deberías tener un podcast es porque probablemente que tu hijo de acá a muchos años escuche estaba los pensando. episodios. Estas cosas, sí. Lo estaba pensando recién. Y claro, quizás de acá a 30 años están escuchando esto. ¿Qué te Sí. parece? Lo van a escuchar prontamente. Prontamente. Gracias, Ger. Gracias a Gracias a ustedes. todos, muchachos. Nos vemos la Nos próxima. vemos la próxima.